Y si miramos la democracia no como un ideal intocable, sino como un sistema, con sus propias reglas e incentivos. Hoy vamos a desglosar los argumentos de un capítulo del libro de Hans Hermann Hoppe, Democracia, el Dios que fracasó, para entender su crítica, que la verdad es bastante provocadora. A ver, para empezar, el autor nos lanza un experimento mental. Imaginen por un segundo que los niños de 7 años pudieran votar. Probablemente el gobierno no estaría lleno de niños, ¿verdad? Pero ¿no tendría sentido que las políticas públicas empezaran a inclinarse hacia sus intereses? De repente veríamos acceso gratis a papas fritas, refrescos, videojuegos y, claro, ¿quién pagaría la cuenta? Pues el resto de la población. Ok, ahora llevemos esa misma idea a una escala global. Pensemos en un gobierno mundial, elegido con la regla de un voto por persona. Según el texto, lo más probable es que tendríamos una coalición gobernante entre China e India, simplemente por su enorme población. ¿Y cuál sería su política estrella? Pues muy probablemente una redistribución masiva de la riqueza desde Occidente, que es comparativamente más rico, hacia sus propios países. Bueno, estos dos escenarios, aunque son hipotéticos, nos sirven para ilustrar la idea central del autor, que la democracia, por su diseño mismo, tiene una tendencia inherente y constante a redistribuir la riqueza y los ingresos. Y aquí está el punto clave. Cuando se junta el voto para todos con un acceso libre al gobierno, la propiedad privada, pues deja de ser tan privada. En la práctica, se convierte en un recurso que está a la merced de lo que la mayoría decida en un momento dado. La propiedad de cada quien queda de alguna manera expuesta a lo que pidan todos los demás. Y para explicar cómo funciona este mecanismo, el autor usa un concepto económico bastante conocido, la famosa tragedia de los comunes. La tragedia de los comunes es, básicamente, lo que pasa cuando un recurso no tiene un dueño claro y todo el mundo puede usarlo. El incentivo para cada individuo es sacar el máximo provecho lo más rápido posible antes de que alguien más se lo lleve. Y esto inevitablemente lleva a que el recurso se agote o se desperdicie. El argumento del libro es que la democracia convierte la riqueza total de un país en uno de estos bienes comunes. Este contraste es fundamental para entender el argumento. Con la propiedad privada, el dueño tiene todos los incentivos para cuidar su capital, para que crezca y valga más a largo plazo. Pero en un sistema de propiedad común, como lo describe el texto, el incentivo es justamente el opuesto. Se trata de consumir la riqueza que ya existe lo más rápido que se pueda. ¿Por qué? Porque lo que no se aprovecha hoy lo va a aprovechar alguien más mañana. Y ojo, porque esta lógica de redistribución, según el autor, no solo afecta a la economía en general, también genera toda una cascada de incentivos que van moldeando el comportamiento de la sociedad de formas muy, muy específicas y a menudo, pues, contraproducentes. El texto nos da varios ejemplos de esta lógica. Si se subsidia a la gente por ser pobre, se reduce el incentivo para salir de la pobreza. Si se le paga a la gente por no tener trabajo, se crea un incentivo para no buscarlo. El argumento se aplica a varias áreas, pero llega a un punto clave cuando analiza a la clase política y a los funcionarios. Al subsidiarlos con los impuestos de otros, se incentiva el crecimiento de un sector que, según esta visión, consume recursos en lugar de producirlos. Pero la crítica del autor va más allá de un tema de eficiencia económica. Sostiene que la democracia no solo es ineficiente, sino que es, en su raíz, inmoral. Y que, contrario a lo que pensamos hoy, fue una idea rechazada por la mayoría de los grandes pensadores a lo largo de la historia. Este es el centro de la crítica moral del autor. La democracia se reduce a una regla simple. La mayoría gana. Esto significa que dos personas, digamos A y B, pueden votar para quitarle su propiedad a una tercera persona, C, de forma totalmente legal. Y mañana, C y A pueden hacer lo mismo con B. El libro no lo plantea como justicia social, sino como un sistema que legaliza el despojo y lo convierte en la norma del juego. Y para respaldar la idea de que más democracia lleva a más redistribución, el autor presenta datos como estos. Lo que se observa en países como Alemania, el Reino Unido y Suecia es un patrón muy claro. A medida que el número de votantes se disparó a finales del siglo XIX y principios del XX, el porcentaje de votos para partidos socialistas, que son explícitamente redistributivos, creció de forma espectacular.
Y esta desconfianza hacia la democracia no es nada nueva. El autor nos recuerda a figuras como John Adams, uno de los padres fundadores de Estados Unidos. Él tenía una visión bastante pesimista. La describía como un sistema dominado por la envidia y que al final terminaba en tiranía. Y no es el único. También se menciona a James Madison, a quien llaman el padre de la Constitución de Estados Unidos. Su preocupación era muy clara. El espíritu de la democracia era una amenaza directa a los derechos de propiedad. Por eso, argumenta el texto, los fundadores no defendían una democracia de masas, sino una república con muchos límites al poder de la mayoría. Bueno, entonces, frente a todo este panorama tan crítico, el libro no se queda solo en el diagnóstico, también propone una solución, una estrategia bastante radical, pensada para revertir los efectos de la democracia. El primer paso, y el más importante, no es político, sino ideológico. La tarea es desmantelar esa idea casi sagrada que se tiene de la democracia. Desde esta perspectiva, es necesario mostrarla no como el punto más alto de la civilización, sino como la causa de su deterioro. Y a partir de ahí la estrategia práctica va por dos caminos. Primero, usar las propias reglas del juego democrático en su contra. Convencer a la mayoría de los que pagan impuestos para que voten y excluyan de la lista de votantes a todos los que viven del Estado. Y segundo, que es lo más fundamental, promover la secesión. La idea aquí es que si los territorios se van separando en unidades cada vez más pequeñas, se vuelve casi imposible que un gobierno central imponga sus políticas de redistribución a gran escala. Y con esto llegamos al final de este análisis. El autor no ve la secesión como el objetivo final, sino como el camino para llegar a algo más grande. Desmantelar el Estado político para dar paso a un orden social basado únicamente en la propiedad privada y los acuerdos voluntarios. Sea cual sea la opinión que se tenga de esta propuesta, la verdad es que sin duda deja mucho en qué pensar.